y es un tiempo de reconstrucción. ¿Qué se reconstruye? Lo que está deteriorado, lo que se ha dañado, ¿sí? Lo que tal vez con el tiempo hemos descuidado en alguna forma. Y cuando comenzamos esta serie decíamos que lo primero que necesitábamos hacer es reconocer que necesitamos reconstruir nuestras vidas, reconstruir nuestros hogares, porque tal vez se nos ha pasado, como decíamos ese día, como la tela de araña que se va tejiendo, o la araña que va tejiendo su tela en casa, y llega un momento que ni cuenta nos damos, hasta que un día miramos al techo y decimos, Dios mío, mira cómo está eso, no, eso tiene tiempo allí, ¿verdad? Y más si ya esa tela de araña se nota mucho y se pone oscura, y si tiene polvo, y si tiene bichos, y entonces ya eso tiene unos días. Las arañas tejen rápidamente, pero ese estilo o ese tipo de tela de araña, y yo estoy aquí como mirando el techo, ajá, así se van deteriorando nuestras vidas, se van deteriorando nuestros matrimonios, se van deteriorando la relación con nuestros hijos, y nos vamos acostumbrando. ¿Quiénes se dan cuenta de que en casa hay telarañas desde hace mucho tiempo? O una pared sucia, o algo dañado. ¿Quiénes se dan cuenta? Los que tal vez nos visitan por primera vez, porque el que visita por primera vez ve todo. Y si usted está visitándonos por primera vez en la iglesia, usted está viendo todo. Y vemos los detalles, pero la familia se va acostumbrando al inodoro, la poceta que no tiene la palanquita. ¿Verdad que nos acostumbramos? Y nos acostumbramos a jalarle lo que le hayamos amarrado allí. Y nos acostumbramos a llenar el tobito y echarle. Nos acostumbramos a la grieta, nos acostumbramos al remiendo, nos acostumbramos a tantas cosas y se nos va pasando la vida. Pero déjeme decirle algo, este 2019 es un tiempo de reconstrucción. Amén. Donde vamos a reconocer que necesitamos la intervención de Dios en nuestras familias. A que necesitamos la intervención de Dios en nuestros matrimonios. Y si tal vez tú te diste cuenta ya hace mucho tiempo que había un deterioro, pero este es un tiempo de reconstrucción. Es un tiempo de que le creamos a Dios que para Él nada es imposible. Amén. Nosotros tenemos que, y perdóneme que les hable de la muerte porque le tenemos miedo a esto. Tenemos que morir creyendo que para Dios es posible. Pastor, han pasado tantos años. Tenemos que ser como Sadrach, Mesach y Abednego, esos jóvenes que dijeron, no, nosotros nos vamos a meter en el horno de fuego. Métanos, pero nosotros no vamos a adorar a otros dioses. Dios puede salvarnos, y si Dios no nos salva, bueno, ¿qué más da? Pero nosotros morimos creyendo que el Señor podía hacerlo. Y el Señor honró esa fe. Amén. Dios puede reconstruir la vida de una persona. Amén. Por más deteriorada y destruida que esté. Dios puede reconstruir tu matrimonio por más deteriorado que esté. Dios puede reconstruir tu familia y tu relación con tus hijos. O la relación con tus padres por más deteriorada que sea. O que esté, porque es tiempo de reconstrucción. Amén. Entonces necesitamos primero reconocer. Diga conmigo reconocer. Sí, ver la tela de araña, quitarla y tal vez hasta despedir la araña también. El domingo pasado decíamos que la reconstrucción comienza en el espíritu, que es espiritual. Es espiritual porque vemos en Esdras en el capítulo 1 cómo Dios primero despierta el espíritu del rey, Ciro, para aquel momento. Y todos decíamos, ay Dios mío, ¿por qué Dios no hará eso con nuestros gobernantes? El cambio y la reconstrucción de una nación o de un país, aun cuando Dios comenzó despertando el espíritu del gobernante, no quiere decir que eso sea suficiente para reconstruir una sociedad. Porque estamos esperando es que el cambio se dé solo allá arriba. Y que se acabe la corrupción en nuestro país y que se acabe la corrupción en los entes o en los organismos, en las instituciones de más alta autoridad en nuestro país. ¿Usted cree que nuestro país va a cambiar solo con eso? ¿A que solo Dios toque a un gobernante? ¿O que nuestro país va a cambiar solo cuando esté un cristiano temeroso de Dios sentado en esa silla? No, porque Dios también en el tiempo de reconstrucción necesitó reconstruir. Dios necesitó reconstruir y despertar el espíritu de los cabezas de hogares, de las cabezas de las familias, de los hombres que son cabeza de hogar. Necesitó Dios despertarlos también. Y preguntábamos, ¿quiénes son cabezas de hogar? Los hombres aquí. La reconstrucción tiene que comenzar en ti. Pero también hay damas, ¿verdad?, que son cabezas de hogar. Puedes levantar tu mano también. Y Dios necesita despertarte en el espíritu. Y jocosamente decíamos que hay cuellos de hogar que también tienen que despertar, que son las esposas de esas cabezas, pero que mueven las cabezas, ¿sí?, que controlan y dominan todo. También tienen que despertar.
Entonces es un despertar en lo espiritual porque la reconstrucción es espiritual. La reconstrucción es espiritual. Ahora, hoy quiero hablar cómo comenzar a reconstruir. ¿Cómo comenzar a reconstruir? ¿Qué debo hacer primero? Reconocí, ok, eso es interno, es un reconocimiento. Sí, dejé la negación, dejé de decir, no, mi matrimonio está bien. Dejé de decir, no, con mis hijos no, está bien, eso es normal, ellos son adolescentes, ellos son jóvenes, es la situación del país, es los trasfondos que tenemos como familia. O sea, salir de la negación. Luego pedirle a Dios que Él ponga, como dice la Biblia, el querer en nosotros, en nuestro espíritu, y que también ponga el hacer. Y nos preguntamos cómo comenzar a reconstruir. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Si Dios no vela, en vano vela la guardia. Y sí, es importante proteger nuestros urbanismos y proteger nuestras casas y poner buenos cerrojos o buenos candados y tener sistemas eléctricos, electrónicos para evitar que nuestras casas sean invadidas, agredidas, violentadas, hurtadas, robadas. Es importante. Es importante que tú estés pendiente de tu esposa. Los esposos se fueron. Y creo que las esposas también, porque las esposas no dijeron amén. Es importante que tú cuides a tu esposa. ¿Sí? ¿Cómo la vas a cuidar? Celándola solamente. ¿Cómo, señoras? Ilústrennos. Porque nosotros como hombres no entendemos cómo es que ustedes quieren que nosotros las cuidemos. ¿Cómo las cuidamos? Proveyendo, respetando. ¿Respetando cómo? Eso es muy amplio el respeto. Siendo fieles, amando. Señora, le he dado la oportunidad de la vida de expresar hoy cómo quieren ser cuidados. El problema de nosotros los hombres, atención caballero, es que no sabemos cómo, porque ¿qué es lo que tú quieres? 20 años casado y no me conoces todavía. ¿Me quieres que seamos adivinos? No, esto no es así. Señora, y cuando dicen sí es no, cuando dicen no que sí, nosotros estamos locos. No sabemos qué hacer porque no sabemos cómo cuidamos de ustedes. Dedicando tiempo a la pareja. Eso es bastante específico, ¿verdad? ¿Están de acuerdo las señoras? A que nosotros debemos dedicarles tiempo. Sí. Colaborando. Vamos a cuidarlas colaborando. Para mí que se están aprovechando de este momento. Creo que se están... No, ya, perdieron. No le doy más oportunidad. No, es que ese es el problema, hermano. Ese es el problema. Entonces, si uno les colabora y les lava unos platicos un día, entonces dice... ¿Qué harías? ¿Qué harías? No, bueno, voy a entenderlo así, te va a dar el beneficio de la duda. Usted lo hace una o dos veces y cuando lo deja de hacer, después viene el reclamo. ¿Por qué no lavaste los platos? Hermano, ese es el problema. Pero, ¿cómo cuidamos? Señoras, deben cuidar a sus esposos. ¿Ve? Dice, pastor, usted siempre le da chance a los hombres. Y todos pudieron decir amén. No voy a preguntar cómo cuidar, ¿ok? No estamos en un culto de matrimonio, ¿verdad? No es que seamos imprudentes, pero usted debe cuidar a su esposo. No es una celopatía, ¿verdad? No es ponerle un GPS al carro y escuchar las conversaciones en los carros. Sin embargo, no es tan del todo como una idea descabellada. Pero necesitamos cuidarnos, necesitamos este tiempo. Si Dios no vela, en vano vela la guardia. Y por más que usted ponga el GPS y por más que usted haga todas o muchas cosas creyendo que tiene vigilado o cuidado a sus hijos. Porque déjeme decirle algo, padres, necesitamos cuidar a nuestros hijos. Amén. Los hijos no van a decir que amén porque es que están hasta aquí, pero de sobreprotección y no de real cuidado. Los hijos están hasta aquí de control y no de real cuidado. No voy a decir que los muchachos digan amén porque están poquitos hoy y se van a meter en problemas después del servicio con sus papás, ¿verdad? Pero necesitamos realmente cuidar a nuestros hijos, ¿sabes? Cuidar a nuestros hijos, no controlar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque ellos se sienten asfixiados es de control, no de cuidado. Y la mejor manera de cuidar a sus hijos es que si hay algo que reconstruir en su relación de pareja o matrimonio, usted la reconstruya porque es el tiempo y le dé a sus hijos un modelo estable de matrimonio. Esperaba recibir un amén más fuerte. ¿Ve? Y que usted le dé un
piso emocional estable a sus hijos es una de las mejores maneras de cuidar a nuestros muchachos. Pudiera detenerme todos los 25 minutos en este punto, pero solo quería ilustrar el cuidado. Ahora, ¿será que los hijos no deben cuidar a sus padres? Amén. ¿Cómo los cuidan? ¿Sí? Cuide también de sus padres porque es una manera de honrarlos. Porque de tanta rabia que puede agarrar un papá, hasta un infarto le puede dar, ¿sabe? Cuídenlo. Pórtense bien. Colaboren. No. Vamos a pasar al siguiente punto medio porque, sí. Recuerde que como iglesia tenemos una visión en la familia. Amén. Queremos que la familia llegue a ser una familia diferente. Amén. Queremos que cada integrante de la familia tenga una relación transformadora con Dios Padre. Amén. A través de Jesús, de su Espíritu Santo. No solamente vamos a predicarles un texto bíblico y después usted tal vez no sepa qué hacer con ello. Es que Dios ama a la familia y Dios es un Dios de familia, es un Dios de hogar, es un Dios de matrimonios. Amén. Y quiere que usted y yo vivamos en abundancia, en bendición y podamos llevar a la siguiente generación más que a una religión que por muchos años muchas personas llevaron a sus hijos a practicar su religión. No es solo que tú lleves a tus hijos a practicar tu religión, es que lleves a tus hijos a practicar tu relación con Dios. Amén. Tu relación con Dios. Aquellos también conozcan a Dios porque Dios no tiene nietos. Tú eres hijo de Dios, pero tus hijos no son nietos de Dios. Ellos también tienen que tener una relación directa con el Señor, porque el mediador entre Dios y tus hijos no eres tú. Tú no puedes tomar, usurpar, tú no puedes ocupar el lugar de Jesús. Porque el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Sí, tú eres su mamá, tú puedes orar, tú eres su papá, puedes enseñarles, sí. Pero con respecto a salvación, tus hijos no llegan a ser salvos por tus méritos, por ser buen cristiano. Tus hijos llegan a ser salvos. ¿Por qué? Porque llegan a entender que Jesucristo es su Señor y lleguen a reconocer que Jesús murió por ellos y lleguen a confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Amén. Esa es la idea de la familia y del tiempo de reconstrucción. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Si Dios no edifica, en vano estamos trabajando nosotros. Mire, muchos pacientes que llegan a la consulta, y lo tengo como una regla, ¿verdad? Cuando atiendo a mis pacientes, es que necesitas buscar de Dios. Muchos van buscando la psicología, las herramientas, las terapias, y son importantes, son útiles, son buenas, pueden ser necesarias. Pero el mejor consejo terapéutico que le puedo dar a una pareja, a una persona, es necesitas a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no edifica tu vida, vamos a trabajar en vano los edificadores. Si Dios no edifica tu matrimonio, en vano vamos a trabajar nosotros los edificadores. Si Dios no vela, en vano vas a cuidar tú a tus hijos, si Dios no está en el cuidado que tú le estás dando a tus muchachos. Así que todos necesitamos la presencia de Dios para reconstruir, bien sea nuestra vida, bien sea un matrimonio, bien sea una familia, bien sea una sociedad. Primero necesitamos a Dios en nuestros hogares. Amén. Ahora existe una máxima que dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El pueblo de Dios conocía que Dios estaba donde se le ofrecía adoración. Y ellos que estaban, recuerden, históricamente nos estamos ubicando en esta serie alrededor de unos 500 o 450 años antes de Cristo. El pueblo de Dios había sido cautivo por Babilonia. Luego ellos habían sido enviados, un grupo, a reconstruir el templo de Jerusalén y a reconstruir los muros y a reconstruir la ciudad. Algunos o muchos fueron, la Biblia habla de 2000 hombres que fueron con quienes, con sus familias. No fueron a reconstruir solos, porque la voluntad de Dios es que papá, mamá e hijos estén juntos. Y aunque hicieron un viaje desde Babilonia hasta Jerusalén para reconstruir, y un viaje peligroso en ese sentido y expuestos a muchas situaciones, igual se fueron con todo y familia a reconstruir una nación, a comenzar de cero. Muchos se quedaron en Babilonia porque ya estaban cómodos, porque tenían dinero, porque habían crecido sus hijos allí.
y decidieron no ir a la reconstrucción. Pero este pueblo ya estaba en Jerusalén. El templo estaba en ruinas. Los muros estaban en ruinas. Y uno pudiera decir, bueno, lo primero que hay que construir son los muros, ¿verdad? Es como algo lógico. Vamos a construir la cerca perimetral, los muros de la ciudad. Vamos a levantar las paredes. Vamos a colocar puertas para que nosotros podamos controlar quién entra y quién sale. Tal vez sería lo primero, pensando desde la lógica. Cuando nosotros nos mudamos a la urbanización hace unos 19 años aproximadamente, estábamos, usted sabe, teníamos que hacer arreglos, teníamos que frizar, teníamos que colocar muchas cosas porque la casa la habían entregado, ¿verdad?, como una obra limpia en ese sentido. No tenía sus frisos, había muchas cosas, pero estaba toda levantada, toda construida, y colocamos las puertas, colocamos los protectores. Y cada vez que ahorrábamos para invertir en la casa, parece que es que el carro, porque es que hay unos carros que son inteligentes como los celulares, ¿sabes? Y eso que mi carro no tenía computadora, era de los viejitos, pero era inteligente. Sabía cuándo teníamos plata. ¿Cuántos tienen carros inteligentes así? Que saben cuando tienes unos ahorritos. El carro escucha, sí, no puedes hablar dentro del carro diciendo que gracias a Dios te quedó algo para ahorrar. Entonces, cada vez que ahorrábamos para la casa, el carro se ponía celoso, ¿verdad? Y se le pegaba una falla. Entonces no podíamos mudarnos. Entonces, ¿qué dijimos? No, vamos a mudarnos así, vamos a ir construyendo así, vamos mudándonos de cuarto y frizando cada uno, cosa que es fuerte, ¿sabes? Quienes han vivido esa experiencia, es fuerte. Pero mi esposa me dijo algo. Bueno, Rogelio, sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Sabes cómo es mi esposa? Que es un motor, es un empuje para todo. Sí, vamos a hacerlo y vamos a lograrlo. Y me dijo, lo único que te voy a pedir es que la cerca de este lado la levantes. ¿Sí? Porque nuestro patio, nuestro lavadero y eso se veía a la calle. Es tal vez lo más lógico, las puertas, los protectores, ¿verdad? Y la pared, una pared que necesitábamos para dividir la calle de nuestro lavadero y de nuestro patio. Porque es como lo más lógico. Pero en un tiempo de reconstrucción espiritual, lo más lógico no es levantar las paredes. Lo más lógico es levantar tu relación con Dios y tu adoración hacia el Señor. Así que yo les invito a leer Esdras capítulo 3. Y dice así: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo. ¿Cómo se juntó? Como un solo hombre en Jerusalén. Hubo una reunión. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadán, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron. ¿Qué fue lo primero que edificaron? El altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. El pueblo de Dios conocía que Dios estaba donde se le ofrecía adoración. Escucha bien, tenían el respaldo del rey Ciro, tenían cartas que les daban autoridad para reconstruir su nación, tenían dinero, porque la semana pasada leímos todo lo que se les devolvió a ellos como nación, todo lo que se les devolvió al templo en oro y en plata, y que las familias que se quedaron en Babilonia tenían que mandar dinero, plata, oro, bienes para la reconstrucción de su país, aunque se quedaron en el país donde habían sido cautivos. Además, dice allí, y ofrendas voluntarias. Quiere decir que la gente dio lo que le correspondía como creyentes en un Dios, dar para su obra, y también se abrió el espacio para que diera lo que quisiera después de allí. Y todo ese dinero, toda esa autoridad, todo ese poder legal, ¿verdad? Ese poder que venía del rey Ciro, toda esa habilitación, podríamos decir, que tenía este grupo de 2,000 hombres y sus líderes y familias para reconstruir, ellos entendieron que si Dios no estaba allí, no iban a poder hacer nada. Por el principio que yo les estoy diciendo acá, de que si Dios no edifica, en vano estamos trabajando nosotros los edificadores. Y puedes tener todo el conocimiento, puedes tener las herramientas, puedes tener todos los estudios
habidos y por haber de cómo se restaura una familia, de cómo se lleva un matrimonio, de cómo se crían a unos hijos. Puedes tener todo el conocimiento, pero te falta tal vez lo más importante, reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Todos diremos en este momento, no, pero es que todos tenemos a Dios, debería ser fácil. Sí, lo tenemos, pero ¿en qué lugar? Él debe ser el primero en nuestras vidas. Cuando religiosamente hemos aprendido esto, nuestro comportamiento y nuestros pasos en la fe cristiana no son actos de fe, son solo movidos por impulsos y emociones. Escucha bien esta diferencia. Cuando tú has asumido el evangelio solo como una religión o el cristianismo solo como una religión, cuando tú das pasos en acción, creyendo aquello que dice la Biblia, que la fe sin obra es muerte, entonces tú das pasos, pero lo das cuando estás emocionado, lo das cuando sientes, lo das solo cuando te emociona una prédica, una palabra y sales de aquí emocionado. Yo no digo que no salgas emocionado, somos en parte emociones, Dios nos creó así. Pero cuando tú tienes una religión, tus pasos son solamente impulsos emocionales que te hacen moverte. Pero cuando se acabó la emoción, ¿qué va a ocurrir? Vas a bajar la guardia, vas a dejar de ofrecer holocaustos y sacrificios, vas a dejar de adorar al Señor, vas a volver a quitar a Dios del primer lugar en tu vida y tu trabajo va a ocupar el primer lugar y tus hijos van a ocupar el primer lugar y tu esposo va a ocupar el primer lugar y tu dinero va a ocupar el primer lugar y cualquier cosa va a ocupar el primer lugar de Dios porque fue emocional tu decisión. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, entonces tus pasos son pasos de fe. Lo que tú haces para cuidar a tu esposa termina siendo un acto de fe. Lo que tú haces para cuidar de tu familia termina siendo un paso de fe, sobre todo en este tiempo. En este tiempo no nos movemos con las emociones, no, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a dar, este año va a ser mi año. No, damos un acto de fe creyendo que el Señor es mi pastor y nada me falta. Un acto de fe creyendo que Él bendice la obra de mis manos y por eso yo voy a trabajar para que Dios bendiga lo que yo estoy haciendo. Es fe. Cuando ofrendo y diezmo, entonces un acto de fe, aún en este tiempo tan difícil, porque creo que mi proveedor es el Señor. Y cuando el dólar sube, aun cuando me afecte y me tambalee, yo digo, pero tengo que seguir caminando, porque el Señor es el dueño del oro y de la plata. Es mi Señor y es mi Padre. Amén. Eso es fe. Hay una canción de Orellana, dice, y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla. Creyendo en ti. Es con tus fuerzas que se rompen las cadenas. Amén. Es con tus fuerzas que se rompen las cadenas. Entonces, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú como cristiano, y no estoy en contra de la religión, pero permítanme ilustrarlo pedagógicamente de esta forma. Cuando tú religiosamente das pasos, no agradas a Dios, porque eso no es fe. Pero cuando tú, en tu relación con Dios, en tu convicción, con la palabra del Señor, das paso y actúas, entonces agradas al Señor. Porque la fe es importante para agradar al Señor. ¿Sabes qué hizo este pueblo? Este pueblo conocía que a Dios se le debía ofrecer adoración porque sabía que Dios estaba donde se le adoraba. Y ellos entendieron que para reconstruir necesitaban la presencia del Señor en su vida. Nada funciona correctamente sin Dios. Tu vida no puede funcionar correctamente sin Dios. Tu matrimonio no puede funcionar correctamente sin Dios. Tu familia no puede funcionar correctamente sin Dios. Tu negocio, tu finanza no pueden funcionar correctamente si no invocas el nombre del Señor para ellas. Necesitamos primero edificar ese altar. Entonces lo primero que hicieron los líderes de la reconstrucción fue levantar el altar del templo para la adoración a Dios. Tal vez alguno pudo decir en algún momento, no, pero primero las paredes, primero los muros, tenemos que proteger lo que estamos levantando. Pero su líder principal dijo, primero la adoración a Dios. Tal vez algunos de ustedes digan, no, primero vamos a pedir la cita con el psicólogo, con el pastor, primero vamos a hacer tal cosa, no, primero vamos a hacer un viaje y hacemos una luna de miel, no, primero vamos a sacar a nuestros hijos a divertirse un poco, primero vamos a sacarlos a comer, primero vamos a llevar a un centro, primero necesitamos unas vacaciones. Lo primero que necesitas es reunir a tu hogar, a tu familia o a tu esposa y doblar tus rodillas e invocar al Dios de Israel. Amén. Invocar al Señor. Es tu Dios, es mi Dios. Lo primero que necesitamos hacer es, vamos a orar y a levantar nuestro altar. Lo primero es que necesitamos a Dios.
No existe verdadera reconstrucción sin Dios en nuestras vidas. No existe verdadera reconstrucción sin Dios en nuestros matrimonios. No existe verdadera reconstrucción sin Dios en nuestra familia. Y no existirá una verdadera reconstrucción sin Dios en Venezuela. Necesitamos a Dios. Y necesitamos reconocer como nación que hemos pecado, que hemos fallado. Y usted dirá, pero pastor, nosotros somos la iglesia, nosotros creemos en Dios, nosotros pedimos perdón, pero somos los primeros y debemos interceder por nuestra nación, pidiendo perdón por los pecados de nuestra nación, pidiendo al Señor que tenga misericordia de nosotros. Mire, los judíos construyen el altar como uno de sus primeros actos oficiales. No fue un acto religioso, no fue movido por sus emociones, no. Dios había despertado el espíritu de ellos, pero lo convirtieron en un acto oficial. El buscar de Dios debe ser una norma en tu casa. El congregarse debe ser una norma en tu casa. Espero no ser mal interpretado, porque no es que vas a venir a juro. Es que vas a entender que estás en un tiempo de reconstrucción y que todos como familia necesitamos buscar a Dios. Es que si vamos a orar para comer lo que Dios nos provee, es que eso sea oficial. La costumbre en casa, es una ley en casa, es un principio en casa. Es que debe comenzar en tu vida y que tu vida debe tener un espacio de tiempo en el día para entrar a tu cuarto, cerrar tu puerta y hablar con Dios. Y hablar con Él. Y mire, creo que no existe un acto de fe, tal vez, ¿verdad? En ese sentido, que usted se encierre solo y hable con Dios. Porque de repente usted lo hace al frente de un grupo y hace en el altar familiar, que es buenísimo hacerlo. Reunirnos y orar juntos como familia. Importante hacerlo, ¿cierto? Pero tal vez usted lo está haciendo porque el otro lo está haciendo. Pero cerrarse solo en su cuarto o en su baño y te empiezan a tocar la puerta. ¿Qué tanto haces ahí? Tú sí dura, apúrate. Mira, pastor, eso se puede hacer en el baño. Se puede pedir, adorar a Dios en el baño. La Biblia dice que ore en todo tiempo. Y si usted dura mucho en el baño, le va a tocar también orar allí. Para mí es un acto de fe. Cerrar la puerta de tu cuarto o del lugar o cuarto de guerra, como usted le haya llamado en algún momento. Tener un tiempo a solas. Aprovechar que se fueron todos los muchachos para la escuela, el esposo para el trabajo, todo se fue y la dejaron sola. Y usted dijo, por fin me voy a meter al Facebook porque dejaron la computadora sola. No, por fin me dio un ratico para revisar el Instagram y revisar el estado del WhatsApp de todo el mundo. Porque es que estamos pendientes que puso el otro en el estado de WhatsApp. Tómese un tiempo a solas con el Señor y haga de la reconstrucción de su relación con Dios algo oficial. Epa, pero tú los domingos no ibas a la iglesia. No iba, pero ahora es oficial. Es su regla, es su hábito, es su costumbre. No religiosamente, sino porque usted sabe que necesita para la reconstrucción de su vida, de su matrimonio, de su familia, de su finanza y para la reconstrucción de esta sociedad, necesitamos buscar a Dios y tenerlo en primer lugar en nuestras vidas. La presencia de Dios simbolizaba para ellos la protección. El hacer el altar, adorar al Señor, simbolizaba que Dios estaba, pero también simbolizaba la protección de Dios para con ellos. ¿Sabes? ¿Qué decía el versículo 3? Que ellos tenían miedo de ¿quiénes? De las otras naciones, que estaban viendo que ellos se iban a levantar otra vez. Y tenían miedo de ser atacados. Pero a pesar del miedo y de la real expectativa o posibilidad de que pudiesen atacar los otros reinos enemigos, lo primero que reconstruyeron no fueron los muros. Podríamos decir que sí reconstruyeron sus muros espiritualmente, pero lo primero que reconstruyen o levantan es el altar para ofrecer adoración a Dios, creyendo en un acto de fe que Dios les iba a proteger. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nuestra relación con Dios no debe ser solo para conseguir provisión y para conseguir protección. Eso va a venir como una añadidura o como el cumplimiento de una promesa al usted y yo buscar de Dios. Pero que nuestra intención de buscar a Dios, de ayunar, de congregarnos, de adorar a Dios, no sea solo porque usted tiene miedo del futuro y quiere asegurar que Dios le provea y quiere asegurar que Dios le proteja. Dios lo va a hacer. Realmente el hecho de levantar el altar y volver a ofrecer a Dios adoración antes de reconstruir las paredes, los muros o el templo, es que ellos estaban demostrando cuál era su propósito como nación. Dios los iba a proteger, Dios los iba a prosperar, pero su propósito como nación, restablecer o demostrar su compromiso de servir únicamente, rededicándose a Dios para seguirlo. Porque estamos hablando de reconstrucción. Lo primero que hicieron para reconstruir fue reconocer
que tienen un propósito como nación y rededicar su nación y sus vidas a servir a un único Dios, al Señor de los señores. Quiero leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 1, desde el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos desde hace mucho tiempo, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ahí está nuestro propósito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuántos creen que son inteligentes? Ahí tienes la razón de ello. Y conozco a muchos inteligentísimos y a muchos sabios, pero es porque Dios así lo quiso. Si tú eres de los que no dices amén cuando se te pregunta si eres inteligente, porque te la pasas diciendo, es que yo soy muy, es que a mí me cuesta, es que yo no puedo, es que yo soy muy bruto para eso. Hermano, en Cristo todo es diferente. Amén. Usted es inteligente y sabio porque Dios lo hizo a usted. Porque somos creados ¿para qué? Para que en nuestra sabiduría y en nuestra inteligencia seamos de alabanza a la gloria del Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Mire usted, es la obra del Espíritu Santo, es su inteligencia, es su sabiduría lo que lo tiene aquí, lo que Dios le ha dado, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y yo aplaudo a Dios por eso, porque en mi vida se cumple, es el propósito y la voluntad de Dios en mi matrimonio, en mi familia y en Venezuela. Amén. Y termino con este versículo que dice, a fin de que seamos de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Usted y yo tenemos un propósito y fuimos creados para alabarle a Él, para alabanza de su gloria. Amén. Todo lo que podamos hacer y alcanzar será para glorificar, adorar el nombre del Señor. ¿Cómo comenzamos la reconstrucción? Restaure su relación con Dios. Levante el altar. Vuelva a su cuarto de guerra. Vuelva a su lugar secreto a intimar con Dios. Lleve a su familia oficialmente a una relación con el Señor. La protección está allí. La provisión está allí en la presencia de Dios. Pero usted, como el pueblo de Israel, va a apuntar a cumplir su propósito en este tiempo de reconstrucción, y es la alabanza y la adoración, la gloria que es del Señor y no nuestra. Amén.